Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y una estupenda tarde y saludable. Les habla desde Portland, Estados Unidos, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Bueno, estamos o continuaremos en esta preciosa tarde con el tema acerca de los 5 dones ministeriales. Ya hemos cubierto 4 cápsulas. Les recuerdo que estas cápsulas serán subidas al canal Tecnologías Divinas por YouTube. Y hoy vamos a cubrir la 5ª cápsula de este tema, que por cierto es un tema muy vasto, muy amplio. Siempre recuerdo que no trataremos pues de cubrir todo el tema en cuestión, porque serían demasiadas cápsulas y la idea no es aburrir. La idea es que en corto tiempo y en pocas cápsulas usted pueda aprender lo estructural, lo medular del tema, y lo demás se le va a ir ampliando a la medida pues que usted se ejercita en el estudio, y eso es muy importante. Ok, sin más preámbulos, yo le voy a invitar a que vaya a su Biblia, a la física, o si la tiene en digital, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice así la escritura: y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, y en las 2 cápsulas anteriores creo que vaciamos un contenido bastante importante sobre lo que es el ministerio apostólico, o lo que es el apóstol como tal, el dómata o el líder llamado apóstol. Y hoy vamos a cubrir, Dios mediante, vamos a cubrir el ministerio del profeta, el don o el doma del profeta. Y es un tema bastante amplio, igual que el apóstol. Yo diría un tanto más amplio, por causa que el profeta tiene más trascendencia, tiene mucho más tiempo de haber, o sea, de que haya existido en el planeta, tiene mayor historia. Es un tema interesante estudiar la vida de lo que era un profeta, por naturaleza, por llamado, por liderazgo, por talento. El término profeta, del griego profetes y del hebreo naví, describe a alguien, es decir, a un individuo que habla por boca de Yahvé, o Yahvé hablando por boca de un individuo, de un sujeto, de un ser humano, con un oráculo, es decir, un mensaje, una palabra, un mandato, un decreto o la declaración de una visión. Eso es lo que hacía básicamente un profeta en toda la historia, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Eso es muy importante entonces entender que lo que era un profeta esencialmente. Profeta también era considerado un vidente. ¿Por qué vidente? Porque el profeta tenía la capacidad de ver unos pasos más adelante el futuro que el resto de la sociedad judía. Un profeta podía ver, vivía en ese drama de percibir, de captar, de recibir la palabra profética, la visión profética acerca del futuro de la nación dada por Yahvé. Y por supuesto, esto hacía que el profeta asumiera una actitud en lo relativo a su vida que lo tornaba, además de dramático,
muy polémico. Esa es la verdad. Entonces, por las mismas circunstancias, por las mismas situaciones que el profeta atravesaba, por causa que todo esto estaba incluido, involucrado en su naturaleza profética, y era imposible no vivir estas experiencias, no tener estas experiencias. Era imposible que un profeta no fuera dramático por causa, repito, del llamado y la naturaleza de ese llamado. Es decir, lo que él estaba destinado, creado, diseñado a hacer. Eso pues no era revocable, eso no era un opcional, era algo que simple y llanamente se tenía que vivir. Y se le llamó vidente por lo mismo, por tener esa habilidad de ver más allá de las narices, más allá de lo visto, ver en el futuro. ¿Ok? El futuro con respecto a la nación, es decir, a la nación judía. Por eso es que se le llamó inicialmente, al principio, un profeta se le llamó vidente, por esa capacidad. Porque en el profeta operaban tres dones del Espíritu que eran característicos y esenciales en su ministerio, como lo fue el don de discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Te describo brevemente estos tres dones, que son 9, que el Espíritu Santo entregó a la iglesia, pero estos tres básicamente eran quienes estaban en el ministerio profético, o corrijo, no eran 3, eran 4. También había el don de profecía. Entonces tenemos que un profeta era muy frecuente, muy activo, el don de discernimiento de espíritu, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el don de profecía. 4 dones del espíritu que caracterizaban a un profeta tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Eso es muy importante que lo tenga claro. Por eso es que él podía ver el futuro. ¿Por qué? Porque tenía el discernimiento de espíritu. Este personaje, cuando estaba en funciones, cuando lo hacía activamente y bajo el temor de Jehová o de Yahvé, Yahvé podía mostrarles lo que le deparaba al país, a la nación, lo que sobrevendría en un futuro, y ellos pues podían llegar hasta allá, ver las escenas, escribirlas en un libro como que si la estuviesen viviendo. De hecho, su papel dramático era porque prácticamente vivir más adelantado del resto de la nación con respecto a los acontecimientos del futuro, esto producía en ellos un drama, una expectación gigantesca superior a la que se pudiese generar en un individuo por leer una profecía. Ellos no la leían, ellos la vivieron, la vivían, llegaban allá y podían sentir lo que iba a acontecer. Y por eso se tornaban dramáticos. Y entonces, ¿qué ocurre? Esto pues hacía de que se convirtieran en unos centinelas. Lo que usted lee en la Biblia como un atalaya. Un atalaya era un vigilante, alguien que estaba siempre expectante, siempre en expectativa, siempre al pendiente de lo que se avisoraba o se vislumbraba en el futuro para la nación como tal. De manera que era un ministerio bastante interesante por todas sus funciones. Ahora, la sumatoria de todo esto que te acabo de describir, que es inherente e intrínseco a la naturaleza de un profeta, era lo que hacía un profeta dramático. Era lo que hacía que un profeta se tornara muy poco interpretado por la sociedad y muy poco entendido. Por ejemplo, usted se pone a revisar el libro de Isaías, el profeta Isaías,
Isaías hizo dos cosas en su ministerio, en la trayectoria de su ministerio, hizo dos cosas dantescas, dos cosas dramáticas que de alguna manera llamaron la atención de la sociedad judía por medio de ese drama, para que una vez que captar la atención de la mayoría de los judíos de su nación, entonces soltar el oráculo o la palabra profética que Yahvé le tenía a esa sociedad, a los israelitas. Entonces, esto es súper interesante, esto que estamos hablando. Tiene que ver entonces con que esto que ellos constantemente atendían por causa de lo que eran, los hacía dramáticos. Por ejemplo, Isaías estuvo profetizando desnudo, señores. Desnudo, en pelota, en cuero, como dicen en otras partes. 3 meses estuvo Isaías desnudo, profetizándole al pueblo de Israel. Imagínense 3 meses el profeta de una nación en un momento determinado de la historia, profetizando en cuero pelado. El drama de llamar la atención del pueblo por medio de estos dramas, de estos teatros prácticamente que montaban. ¿Para qué? Para soltar el mensaje, para dar el mensaje de parte de Yahvé. En otra ocasión, el profeta, por orden de Yahvé, fue al sitio donde los judíos evacuaban. Y en medio de esos excrementos secos, Yahvé le dijo que hiciera brasas de ese excremento y sobre esas brasas cocinara carne. Ustedes se imaginan, cuando los judíos comenzaban y pasaban por ese sitio y veían al profeta allí instalado, cocinando carne, ustedes se imaginan la laraca y el comentario y el chisme. Y eso hizo, ese drama provocó que la comunidad, la sociedad judía se acercara a ver aquel espectáculo, y cuando estaban todos muy cerca, o la mayoría, el profeta se levantaba y les entregaba el mensaje profético que Yahvé les estaba dando a la nación. Entonces eran, pero excesivamente dramáticos. El otro aspecto que adquiría un profeta por causa de lo que era, por causa de todos estos aconteceres que le ocurrían, era que se tornaba polémico, se tornaba como que muy prepotente. Esa es la palabra. Si usted, por ejemplo, estuviese viviendo en aquella sociedad y usted fuese una persona que le gustase hablar mucho, que es de ligereza de palabra, que es una persona insegura, usted se le acercaba a uno de estos individuos en pleno oficio del ministerio del profeta y comenzaba a hablarle y hablarle. Ese sujeto lo que iba a hacer era una sola cosa: fijar su mirada en sus ojos profundamente, con una seriedad imperante, y luego daba un paso atrás y le daba la espalda y se iba, sin darle una sola palabra, sin darle una sola respuesta. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, porque es que ellos, en la cultura judía, en la faena del judío a diario, cuando había un profeta llamado por Yahvé, ese profeta hablaba por Yahvé, por orden de Yahvé, y lo que hablaba tenía que cumplirse. Si no se cumplía, ese profeta tenía que ser muerto, tenía que ser lapidado por mentiroso, por falso. Entonces ellos se cuidaban mucho cuando no tenían mensaje directo de parte de Yahvé para un individuo, para un colectivo, para una comunidad o la nación completa. Ellos no hablaban nada y se retiraban, porque eran como que lobos solitarios. Eran muy poco sociables, para no decir nada sociable. Todo esto era producto de esa conexión que tenían
en lo relativo a la vida de la nación y porque eran centinelas de Yahvé a favor de Israel, eran el atalaya, es decir, a quienes estaban hablando cuando tenían que hablar por boca de Yahvé. Entonces, por supuesto que esto es interesante. Bueno, el tiempo que me queda es para agradecerte por haber estado allí. Ya hemos cubierto 15 minutos, entonces no me queda otra que despedirme y pedirles que estén atentos a la próxima entrega del tema sobre el profeta. Feliz tarde para todos.